Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, llegamos a la última unidad de la asignatura, en donde vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con las normativas y la calidad. En este caso, los contenidos que vamos a ir trabajando, procedimiento operativo estandarizados de saneamiento, ¿no? Más conocido como POES, el manejo integral de plagas, MIT, y las buenas prácticas de manufactura. Si bien en estos videos vamos a hacer un repaso, ¿m? De las cosas más importantes, ustedes tienen la bibliografía, ¿m? Para poder profundizar de todos los temas. Haciendo una introducción, ¿sí? En el concepto de calidad, este concepto eh, fue evolucionando, ¿sí? Antes se ponía el foco en el producto ya terminado, ¿sí? Es decir, si se aceptaba o se rechazaba ese producto. Y bueno, y ese concepto fue evolucionando eh, y, y justamente tomó mayor relevancia, ¿sí? La aplicación de la calidad en toda la línea de producción. Por eso es muy importante eh, que la calidad va a ser la clave para lograr esa competitividad y a su vez esa competitividad va a estar determinada por los consumidores. ¿No? Eh, y bueno, como definición, que es el conjunto de las características de un alimento que implícita o explícitamente van a condicionar la aceptabilidad por parte del consumidor. Eh, y esas características van a estar relacionadas con las características nutricionales, organolépticas, funcional, comercial, de inocuidad e higiénicas y regulatorias. Pero bueno, es muy importante saber que las características tanto nutricionales como las organolépticas y de inocuidad eh, son de carácter público, es decir, que van a estar regulados por el Estado. ¿M? Eh, y son los que van a justamente garantizar que estas normas se cumplan, ¿sí? Son obligatorias. eh, Ahí pueden ver que la calidad en los servicios de alimentación vamos a tener normas que son obligatorias, ¿sí? Y que van a estar bajo la esfera del Estado, como los POET, los MIT y las buenas prácticas de manufactura. Eh, en cambio, sí, tenemos otras normas que son voluntarias, sí, que son privadas y delegables, es decir, que el Estado deja en manos de terceros el cumplimiento de estas normas, eh, como son HACCP y las normas ISO. Eh, que bueno, justamente con este concepto, como el concepto de calidad fue evolucionando, o junto con esa evolución del concepto, también fueron evolucionando los métodos para poder lograr una mejor calidad. Eh, y bueno, eso es lo que vamos a ir viendo. Bueno, comenzando con los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. ¿Qué son? Son todos esos procedimientos escritos que van a describir y explicar cómo se van a realizar esas tareas de limpieza y desinfección. Eh, Antes, durante y después de las operaciones en toda la línea de producción. Pero es muy importante que no queden puntos liberados al azar, ¿sí? Que estén bien detallados, que sean esos procedimientos escritos estén eh, claros y concisos de cómo se tiene que aplicar esa limpieza y desinfección en las diferentes áreas y diferentes sectores. Bien, para repasar un poquito el concepto de limpieza, va a ser toda la eliminación de la suciedad visible, es decir, por ejemplo, restos de alimento, que lo vamos a realizar a través de un agente detergente, y también se puede utilizar algún elemento para ayudar a la remoción de esa suciedad, como puede ser una esponja, un cepillo. En cambio, la desinfección sí va a ser la reducción de la suciedad no visible, o la
reducción de los microorganismos hasta niveles que sean seguros de inocuidad para el consumidor, es decir, que no genere ningún daño al consumir ese alimento. ¿Cuáles van a ser los objetivos que persiguen estas POETs? Bueno, como ya venimos diciendo, es la prevención de una posible contaminación directa del producto. Después de desarrollar procedimientos que puedan ser eficientemente realizados teniendo en cuenta la política de la dirección, el tamaño del establecimiento y la naturaleza de esas operaciones. Es decir, dependiendo de qué servicio, si es una industria láctea, si es un servicio de alimentación asistencial, bueno, va a depender también de cómo se van a ir adaptando estos escritos a cada institución. Algunas preguntas que nos van a ayudar a redactar estos procedimientos es: ¿qué se va a limpiar y desinfectar? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo y con qué vamos a limpiar y desinfectar? ¿Quién va a ser el responsable de la ejecución de ese procedimiento? ¿Y quién va a ser el responsable de supervisar esa acción? ¿Sí? Es muy importante que todas esas medidas correctivas queden registradas, especificadas en una planilla, que ya vamos a ver un ejemplo, cuando los resultados no son los deseables. Bueno, acá tenemos diferentes tipos de detergentes, esto también ustedes ya lo vieron en otras asignaturas, detergentes ácidos, alcalinos, neutros, va a depender del tipo de suciedad que tengamos. Si, por ejemplo, tenemos hidratos de carbono, vamos a tener que utilizar un agente alcalino. Pero también es muy importante que uno sepa que no sean corrosivos para la superficie de los equipos, que no sean tóxicos, que no estén perfumados, ¿sí? Que sean estables durante varios periodos de almacenamiento, y después evaluar también las características del agua en ese establecimiento para ver que ese detergente sea compatible bueno, y que esos resultados se den con eficacia. Después tenemos, dentro del el proceso de desinfección, los desinfectantes, puede ser a través de un método físico, por el calor, el agua o el vapor a más de 80 grados, o los químicos como el hipoclorito de sodio, el amonio, que justamente también se utilizan antes del COVID en algunas instituciones asistenciales, establecimientos asistenciales, se utilizaba la clorina. ¿Por qué? Porque la clorina en spray no requería de enjuague, en cambio el hipoclorito de sodio necesita de enjuague. Entonces todas estas cosas nosotros tenemos que tener en cuenta. Y bueno, por ahí era más fácil porque se rociaba los utensilios una vez que se terminaba el lavado para hacer la desinfección y después se dejaba secar. Bueno, con esto del COVID, por un tema de que era mejor la composición, los resultados del hipoclorito de sodio, se volvió a utilizar, pero es importante saber que se tiene que enjuagar. No se puede dejar sin enjuagar una vez que se utiliza el hipoclorito de sodio para hacer la desinfección. Bien, ¿cuáles van a ser esos procedimientos de limpieza y desinfección? Los pasos. Acondicionar el sector, es decir, si voy a limpiar una mesada, vamos a tener que retirar todos los elementos de esa mesada, la recolección de los sólidos, si quedaron algún alimento sólido, la aplicación de un detergente, después podemos aplicar una acción física de fricción o remoción, como decíamos, una esponja, un cepillo, para poder sacar la suciedad visible. El enjuague, que es muy importante realizar un enjuague, más si vamos a utilizar como un método desinfectante la lavandina, el hipoclorito de sodio, porque sabemos que no podemos mezclar el detergente con la lavandina. Esto genera, aparte de generar sustancias tóxicas, también el detergente inhibe la acción de la lavandina, entonces no vamos a tener el resultado esperado. Bueno, aplicar ese desinfectante, dejar en contacto el tiempo necesario,
enjuagar en caso de que sea necesario, y el secado lo mismo. Va a depender de qué es lo que estamos utilizando. En este caso, si es una mesada, bueno, se puede utilizar con una rejilla limpia para realizar el secado correspondiente. También es muy importante ver, ahora después vamos a ver ejemplos, de qué tipo, ¿sí?, de superficie o qué es lo que vamos a limpiar y desinfectar para ver si por ahí podemos dejar que se seque solo o hay que secarlo. Bueno, dentro de los procedimientos preoperacionales, es decir, todo lo antes o en los intervalos de producción, si por ejemplo son jornadas o es una industria de doble turno, bueno, ya sea antes o en los intervalos de esos de producción, de toda la limpieza de la superficie, de las instalaciones, de los equipos, de los utensilios que entran en contacto con los alimentos, ¿sí? Vamos a tener que detallar cómo tiene que ser el desarme y el rearme de todos los equipos, ¿sí?, para poder hacer una correcta limpieza y desinfección de cada equipo. Aunque, o sea, un ejemplo de esto puede ser antes de comenzar una línea de producción, es importante que se realice, ¿sí?, una limpieza y una desinfección de las áreas, por más de que con el procedimiento postoperacional que dejamos todo limpio, bueno, que se vuelva a hacer una limpieza y desinfección de la superficie o de los utensilios. Dentro de los procedimientos operacionales que van a ser durante las operaciones, acá tenemos que es muy importante la higiene del personal. El lavado de manos, ¿sí?, que tiene que ser constante. Si bien en el proceso preoperacional el operario tiene que hacer un lavado de manos mucho más profundo, ¿sí?, que se puede utilizar un cepillo. eh, es importante que también durante estos procesos operacionales constantemente o al cambio de tareas constantemente se laven las manos. ¿Mm? Si por ejemplo están manipulando algún alimento y están utilizando guantes, por más de que se saquen los guantes, es importante el lavado de manos, ¿sí? Los guantes no reemplazan el lavado de manos. Eso es importante. Y bueno, también de los equipos o de los utensilios, si estamos cortando algún qué sé yo, una carne en crudo y después vamos a pasar a proceder a trabajar con vegetales, bueno, es importante que el personal se lave también las manos. Bien. Y después tenemos los procedimientos postoperacionales, que es una vez que finalizan las tareas en cada sector, ¿sí? Y acá la limpieza y la desinfección va a ser con un grado mayor de detalle, va a tener que ser más profundo. Como decía, tiene que haber un adecuado sistema de registro de cada procedimiento preoperacional, operacional y postoperacional, y también sus acciones correctivas. Que acá tenemos un ejemplo, un modelo de planilla, en donde bueno, está la fecha, ¿sí?, que se realiza que se controla, si se supervisa esa limpieza y desinfección, las concentraciones de desinfección, si esa verificación es aceptable o no. En caso de que no sea aceptable, bueno, ¿cuál va a ser la medida correctiva? ¿Sí? Como dice abajo, en el caso del baño, se detecta una falta de higiene sobre la tapa del inodoro, el cubre inodoro, entonces hay que volver a proceder a la limpieza. Se pone en qué hora se tiene que hacer esa limpieza, quién realizó esa tarea y quién la supervisó. Acá tienen un ejemplo de los pisos. Entonces, por ejemplo, para empezar el proceso de limpieza, se va a barrer el piso y se va a recolectar todos los residuos sólidos. Se va a embeber un paño en el primer balde, ¿sí?, que va a tener ese producto detergente eh, para realizar la limpieza. Bueno, después se va a aplicar sobre la superficie, si es necesario realizar ya sea con un escobillón, el tema de la remoción de la suciedad también. Después se va a aplicar un balde con agua limpia para realizar el enjuague, o sea, perdón, con agua pura, ¿no?, para realizar el enjuague, y un tercer balde con
en la solución desinfectante para justamente aplicar ese desinfectante y si se requiere enjuague. Por lo general se usa en algunos establecimientos esto de los 3 baldes para justamente no hacer una correcta limpieza y desinfección y no mezclar estos productos. Y bueno, y acá a modo de resumen de, bueno, que estos productos, ya sea de limpieza y desinfección, tienen que estar almacenados independiente, ¿sí?, de los alimentos, ¿no?, de la línea de producción, ¿sí? Van a tener que estar con su correspondiente etiqueta, que tengan tapa, que esté bien cerrado, todos estos productos tienen que estar aprobados, por eso es que no podemos comprar productos de limpieza sueltos, sino necesitamos tener un proveedor que esté habilitado y que nos, o sea, facilite su correspondiente hoja de seguridad. Esto es muy importante, que todos los alimentos, que todos los productos de limpieza, perdón, tengan esa hoja de seguridad en donde nos va a decir, bueno, qué es lo que cuenta, cómo es su dilución, ¿sí? En caso de, si, bueno, si entra en contacto con una zona que no tendría que entrar, el operario, qué es lo que qué es lo que se tiene que hacer, pero es muy importante que esté cada producto con su hoja de seguridad. En algunos servicios se pueden también eh, colocar por colores, entonces sabemos que elementos de limpieza que tienen el color rojo se utilizan para las áreas más sucias o el baño, entonces no se mezclan tampoco los diferentes elementos de limpieza por las diferentes zonas.